A charlar con el ingeniero agrónomo Gonzalo Párez. Gonza, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos, ¿Cómo? ya cerrando el Bueno, mes, ya bueno. se viene agosto, leí por ahí que algunos pronósticos indican que se empieza a templar, ¿no? La temperatura, parece que dejamos atrás este frío polar que estamos teniendo, ¿no? Y empiezo a mirar la huerta, Gonza, con ganas de querer renovarla un poco, ¿no? Ya nos podemos poner en actividad, digo, a sumar frutales, a preparar almácigos, digo, ¿por dónde viene todo hoy? Bueno, yo le decía a Leandro ayer cuando me habló para ver de qué tema hablábamos, de hablar de estos temas, y él me Bien. decía, habla de las retenciones, del agro también. Bueno, también si querés, Bueno, a ver, abrimos una me paréntesis sobre echamos, el final, si te parece. me echamos un poquito, Dale. sí. A ver, en realidad es como vos decís, ¿no? Ya tenemos agosto encima. Julio es un mes donde ya podemos empezar a pensar en la huerta de primavera. La huerta de primavera que tiene algunas de las hortalizas que son como las reinas, ¿no? De la huerta, el tomate, el morrón, la berenjena, la albahaca, son plantas como muy apreciadas, muy de nuestra cultura culinaria. Ya se pueden empezar a hacer almácigos. Acordémonos que son plantas que sufren el frío, ¿no? Entonces tenemos que protegerlas. Si hacemos una siembra en un cajón o en macetas, en algún recipiente pequeño, vamos a tener que protegerlas del frío porque si las agarra una helada las va a matar. Y la ciudad tiene como muchas disparidades en ese sentido, ¿no? Los lugares más urbanos y más protegidos, por ahí las plantas no sufren tanto el frío. En cambio, no sé, si nos vamos a Virrey del Pino, por ejemplo, en La Matanza, seguramente tenemos varios grados menos de temperatura que en Ramos Mejía. Entonces, cuanto más alejado sea el lugar, más periurbano, más rural, vamos a tener que tener más cuidado con el frío. Acordémonos que un almácigo es una siembra transitoria, ¿no? Es Sí. una siembra en un espacio reducido, donde las plantitas van a estar ahí hasta que tengan 3 o 4 hojas, las hojas verdaderas, sin contar las 2 primeras hojitas que le salen, y estén listas para trasplantarlas. En el caso de estas que estamos hablando, tomate, morrón, berenjena, albahaca, el momento de trasplantarlas va a ser cuando ya no haya más heladas. Y la verdad que ese es un término medio relativo, ¿no? A mí me ha pasado años de apurarme con los trasplantes al aire libre y que me las mate la helada, heladas tardías se llaman, ¿no? Por ahí, no sé, alguna helada que te cae en octubre. Pero, a ver, en términos generales podemos decir que ya a fines de septiembre, principios de octubre, esas plantas las vamos a poder estar trasplantando al aire libre. Así que si hacemos los almácigos ahora, llegamos bien, llegamos a tiempo. Eh, y otra cosa que es importante sembrar ahora es, bueno, obviamente, tener cosecha lo antes posible, ¿no? Yo siempre digo que aquel que logra cosechar tomates para Navidad, el que hace tomates Claro, rellenos con sus tomates de la huerta en Navidad, quiere ya decir ganó. que lo hizo bien, digo, que lo hizo bien a tiempo. Es difícil cosechar mucho antes de ese momento al aire libre acá en esta zona, ¿no? En Buenos Aires. Eh, el otro día hablaba con mi hermana y me decía, se ve que es la época de los cherries, porque hay cherries por todos lados. Y le digo, Sí, no es la época de los cherries. Le digo, vienen de Salta por ahí, de cultivos en invernadero. claro. Me Vienen pasa de con las frutillas mucho más. también, que insólito. Está lleno de frutillas por Sí, todos lados. frutilla. Sí, ya hay frutilla, no es todavía la frutilla de esta zona. No. Justamente el otro día, mira, estoy parado acá en el INTA enfrente a un ensayo de cultivo de frutilla, que es una de las cosas que todavía logramos sostener acá en el Resistir, INTA sí. AMBA. Y hablaba con los técnicos que están a cargo de eso, y vos sabés lo que hacen, le estaban sacando las flores, y vos decís, pero ¿cómo le sacan las flores y después de la flor Claro, viene la la fruta. frutilla? Sí. Lo que pasa que la frutilla que comemos ahora viene más del norte, de Corrientes, de otros lugares.
o de Tucumán puede ser también. En cambio, la frutilla de esta zona, la que se produce en el Gran Buenos Aires, pensemos que hay mucha producción de frutilla en el Gran Buenos Aires, en Moreno, en Escobar, en La Plata, en Pilar, en el Gran Buenos Aires hay mucha frutilla, es frutilla que más o menos se cosecha en octubre. Entonces, ¿qué hacen los productores? Le sacan a las primeras flores, se las sacan para que la planta se fortalezca, las tienen abajo de unos pequeños túneles de polietileno y después la dejan florecer un poco más adelante para que la frutilla no la queme la helada y puedan cosecharla en octubre. Esa es la frutilla de esta zona. Después por ahí el lunes en 15 días, si hacemos un Zoom, capaz que la podemos ver, se las puedo mostrar. Impresionante. ¿Y esto es una prueba o ya se hace siempre o están probando? No, acá en el INTA se prueban distintas técnicas de cultivo. Generalmente, como nosotros en el INTA AMBA trabajamos históricamente en zonas muy urbanas, siempre tratamos de buscar técnicas donde se reduzca la cantidad o no se usen productos químicos. Entonces, generalmente los ensayos tienen que ver con distintas técnicas para reducir el uso de fertilizantes, de insecticidas y demás. Hay que entender que la frutilla es uno de los cultivos donde los productores usan bastantes productos químicos, entonces se van probando distintas técnicas para reducir el uso de ese tipo de productos. Frutillas en julio, pero ¿a qué costo, no? ¿Cómo? Frutillas en julio, claro, pero ¿a qué costo? Sí, ahí tenés, claro, tal cual. Muchas veces estos productos que son de algún modo fuera de estación, si los pensamos desde nuestra zona, tienen costos elevados por distintos motivos, porque la hacen en un invernadero que es caro, o por la distancia también, el flete, son todas cosas que influyen o por la dificultad, ¿no? El riesgo, a veces son productos que está bien, los podés cosechar en Corrientes o en Tucumán, pero también tenés un riesgo alto porque tampoco están exentos de que haga algo de frío en esa zona, de perder producción y demás, entonces son cultivos de costos un poco más elevados. Digo, y volviendo a lo de la temporada, ya estamos acercándonos a agosto y demás, 2 o 3 cositas en relación a los frutales, que mucha gente nos pregunta. Hay que acordarse que estamos ya ahí dentro del último mes donde normalmente se dice que se podan los frutales. Digo, normalmente se dice que se podan porque ahora se están empezando a usar podas de frutales también en verano. Pero lo tradicional siempre fue que se poden, por ejemplo, los ciruelos, los duraznos, los frutales que pierden la hoja cuando no tienen hoja, justamente que es este momento, hasta agosto. Y después lo otro que hay que tener en cuenta es que hay algunos problemas bien típicos de los duraznos, de los ciruelos, y voy a hablar de 2, fundamentalmente para no marear. Uno que tiene que ver con la mosca de la fruta, que es un gusanito que se le mete dentro de la fruta, que es muy común que suceda en los frutales que tenemos en el fondo de la casa. Y otro es un problema que tienen los duraznos, que la hoja se hace como un repollo, se enrula toda, se deforma toda. Bueno, agosto es un mes clave para empezar a hacer tratamientos con productos naturales para esos problemas. Para no marear, digo, si quieren, los que escuchan, hay una cartilla muy interesante. Hay 2 en realidad, una que se llama Frutales en la Huerta Orgánica Familiar, en la biblioteca de INTA la encuentran, hay una biblioteca virtual de INTA que tiene un montón de material y ahí está esa cartilla. Frutales en la Huerta Orgánica Familiar, y hay otra que es sobre control de mosca de la fruta, que lo escribió un compañero nuestro de acá de la agencia de Ituzaingó. Hay bastante material. Digo para no marear porque hay me la estoy descargando, es muy fácil, ustedes lo ponen en la búsqueda de Google y automáticamente te manda ahí, porque además necesitamos saber en casa, a veces yo veo que podan a cualquier altura del año,
y hay poca Sí. información, o poca también voluntad de querer informarse, ¿no? Por ahí nos molestan las hojas, vamos, podamos, y mucho no medimos los ciclos naturales también. La planta después se nos seca y nos Sí, preguntamos por qué, ¿no? sí, sí. Con los frutales es un tema porque eh, te pasa muchas veces inclusive que la gente los tiene ya como medios abandonados, viste, que no los podan Sí. directamente, entonces me ha pasado inclusive personalmente, ¿no? De tener algún frutal y por algún motivo medio que lo abandonás, y la verdad que son plantas que necesitan mucho cuidado en cuanto a la poda, en cuanto a algunos problemas de plagas que Claro. tienen, así que sí, dan su trabajito. Los cítricos en ese sentido son bastante más nobles, más rústicos y llevan un poco menos de cuidados, no demandan tantos cuidados. Bueno, muy bien, ¿eh? Así que Yo, mi eh, huerta tengo perejil y una acelga sola, así que voy a empezar a retomar porque ya está, el perejil aguanta el perejil, pero sí, aguantan. Esas son las plantas que típicamente aguantan el frío y claro. son super nobles, o tenés cosecha todo el año, y son plantas bien típicas de Sí, invierno. creo que en la verdulería te lo Eh, cobran, así que hay que tener, ¿viste? Antes no pasaba eso, pero ahora sí, te dan el sí, es ramillete. verdad. Así que bueno, Antes te lo somos viejos, ¿eh? Si decimos que el perejil te lo regalaba, quiere decir que sí, tenemos nuestros añitos, porque la verdad que hace sí. muchos años que eso no sucede. Así que bueno, la Eh, biblioteca virtual del INTA muy interesante, tiene mucho más material, así que también los invitamos a que se prendan ahí. Otra más, otra joyita más que tiene el INTA para seguir valorándolo y defendiéndolo. Así que se meten ahí y ya podemos empezar a mejorar nuestro jardín, ¿no? La maceta que tengamos también. Digo, esto los frutales y demás, ¿pueden vivir en macetas grandes? ¿No hay problema? ¿O tiene que ser tierra directo? no es tan fácil, tiene que ser Bien, un macetón muy grande, grande. No sé, ok. yo tenía un amigo, por ejemplo, que tenía un limonero, pero lo tenía en un tambor de esos de 200 litros, esos de Ah, chapa que usan en la construcción. O sea, hay algunas imágenes en internet de frutales en macetas medias chicas, y muchas de esas imágenes son trucadas, son de inteligencia claro. artificial. No, es bastante poco viable que un frutal en una maceta que no sea muy grande pueda producir. Algunos sí, el quinoto por ahí es el que más se la puede llegar a bancar. Un quinotito eh, puede andar en una maceta, pero tienen que ser macetones muy grandes, de 100 litros por ahí, Claro. bien grandes. Si no, son de Mm, plástico, las sí, sí. fotos. Así que no crean en todo lo que, no creamos en todo lo que vemos, ¿no? No, Bueno, Gonza, tal cual, abrimos tal cual. el paréntesis del tema de los anuncios de quita de retenciones por parte de Javier Milei, muy celebrado, ¿no? Allí en la rural, las imágenes que veíamos, se aplaudía, ¿no? Por unanimidad un sector del campo, ¿no? Porque hemos hablado con otros representantes del campo y nos hablaba de esto, ¿no? De que existen distintos campos, digo, no todo el campo tiene tanto poder o tiene tanta ganancia como el que estaba sentado en la rural, en esa tribuna, en esas gradas, el fin de semana. Bueno, ¿y cuál es tu opinión al respecto sobre esta baja de retenciones? ¿Cómo afecta también a las economías regionales, a los precios internos? Sin duda. A ver, una vez más creo que tenemos que decir que el campo no es homogéneo, que Mm, no es uno solo, que son medidas, en este caso son medidas que benefician a los que exportan. claro, No solo, si vos, es más, no benefician a todos los productores de maíz o a todos los productores de soja, sino a los que exportan. Básicamente, ahí tenemos productores medianos, grandes, empresas, y empresas que industrializan, pools de siembra, o sea, beneficia a un sector de la economía agraria. Sin duda, a los que producimos, digo producimos porque yo soy productor rural también, a los que producimos para el mercado interno, estas medidas no nos inciden. O sea, si vos producís, no sé, corderos y los vendés en el mercado interno, o claro. terneros, o frutales, como hablábamos recién, o huerta, y vendés en el mercado interno, no benefician
y no se espera que se trasladen a precios de ningún tipo estas medidas. No es que porque les redujeron las retenciones a los que exportan maíz, pasado mañana la polenta va a ser más barata. Eso Tampoco, claro. se prevé que no sea así. Con lo cual es de algún modo una transferencia de recursos del Estado a ver, obviamente acá hay cuestiones ideológicas y depende cómo se lo mire, ¿no? Pero es una medida que claramente beneficia a productores más grandes, a empresas grandes, a exportadores, no cualquiera exporta, ¿no? Entonces y el que por ahí empezaba a exportar y demás no puede competir, ¿no? Contra esos grandes. Sí, tal cual. Y después Pedro Peretti, que es un referente de una de las alas de Federación Agraria. Pedro Peretti, estuve leyendo un artículo que escribió ayer y él decía que pensemos que gran parte de la producción de granos en la pampa húmeda, en la región pampeana, tiene que ver con gente que alquila el campo a pools de siembra. ¿Qué quiere decir? Que es por ahí un chacarero que antiguamente, una familia que antiguamente cultivaba el campo y ahora lo alquilan y le pagan a valor de kilo de soja un valor fijo. Entonces, de algún modo son medidas que benefician a ese sector, que hoy por hoy es un sector que ya dejó de ser productor, ¿no? Se siguen llamando por ahí productores, pero es gente que alquila el campo y vive de esos alquileres. Entonces, esas medidas sí, sin duda benefician a esa gente, pero sin ninguna duda lo que están planteando algunas de las organizaciones, no las de la mesa de enlace, al menos no las voces más fuertes, es que habría que segmentar las retenciones, ¿no? Esto se venía hablando desde las viejas épocas de la discusión de la 125, de esa ley. Deberías tener menores incidencias de la retención en los productores pequeños y mayores en los más grandes. De algún modo que los impuestos sean progresivos, cuanto más grande sos, más capital tenés, más vendés, que los impuestos proporcionalmente aumenten y no que sean de la misma escala para toda del mismo valor, del mismo porcentaje para todas las escalas de productores. Claro. Sin duda. Después, bueno, hay cuestiones más, si queremos, políticas, ¿no? También se puede hacer una lectura política de esto. Y me parece que es importante, digo, más allá de que sean medidas que benefician numéricamente a una poca proporción de la población argentina, sin duda hay mucha gente que las apoya también. Y ahí hay que de algún modo hacer docencia y decir que, bueno, son medidas que claramente al trabajador, al que compra productos básicos, al pequeño productor, al que produce para el mercado interno, son medidas que no lo van a beneficiar. Que no lo suman, digamos, ¿no? A estas mejoras, ¿no? Estas medidas, como decíamos, para uno de los tantos campos que existen, ¿no? En la Argentina. Bueno, gracias, Gonza. Nos quedaremos hablando todo el día, pero te dejamos que sigas con tus actividades, ¿eh? Bueno, fantástico. Bueno, muchas gracias por el espacio y hablamos en 15 días. Dale, hablamos en 15 días. Ahí estaba Gonzalo Párez, ingeniero agrónomo, un poquito de todo, nos pusimos al día. ¿Mati tiene algún tipo de huerta, alguna maceta en casa con algo? No, ¿cómo todavía no? Pero póngase un romero, un orégano, qué sé yo, albahaca. Te puedo traer un racimito de albahaca, ahora no porque me la comieron las hormigas, pero cuando vuelvan a crecer, ahí estamos. Bueno, muy importante el tema de la huerta en casa también para